¿Te imaginas cómo sería si un día Dios, el creador del universo, rompiera el silencio del cielo y de la tierra y su voz resonara en medio del trueno y del fuego? Ese sonido sacudiría el aire, haría temblar la tierra como un estremecimiento sagrado y millones caerían de rodillas llenos de asombro, mientras la montaña frente a ellos ardía como un gigantesco horno. El humo se elevaba en densas nubes, los relámpagos desgarraban el cielo, la trompeta de los ángeles resonaba en el aire y en medio del caos de la naturaleza, el Creador habló. La misma voz original que una vez llamó al universo a la existencia, ahora resonaba ante la humanidad mortal. Esto no fue una leyenda. La Biblia relata, el monte Sinaí estaba completamente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. Éxodo 19:18. Imagínalo. Los israelitas, recién liberados tras 400 años de esclavitud, ahora de pie al pie de la montaña, contemplando una escena que ningún ser humano había presenciado jamás. Dios mismo descendiendo en su propia presencia. No a través de un profeta, no mediante un símbolo, sino con un poder tan abrumador que toda la creación temblaba ante él. ¿Por qué eligió aparecer de una forma tan temible? Porque no fue solo un acontecimiento histórico, sino el momento mismo en que el cielo estableció un pacto con la humanidad. Dios quiso grabar en el corazón humano que aquel que los había liberado de Egipto era también el Santo y Todopoderoso, que no puede ser reemplazado por ninguna imagen hecha por manos humanas. Fue allí donde se pronunciaron los 10 mandamientos, no como decretos religiosos rígidos, sino como los 10 latidos del corazón de Dios, esculpidos en piedra y, más aún, en la conciencia de toda la humanidad. Y si hoy, en un mundo inundado de ruido y luz artificial, esa misma voz volviera a sonar, ¿sabríamos aún inclinarnos y escuchar? ¿O correríamos a explicarlo con la ciencia y a apartarnos con miedo, fingiendo que nada ha sucedido? Porque Él sigue hablando, ya no a través del trueno y la llama, sino mediante la palabra viva de las Escrituras y el susurro suave del Espíritu Santo en el corazón de quienes aún anhelan la verdad, sino que también ayuda a acercar la palabra de Dios a corazones que la están buscando. Ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia especial de hoy, donde las páginas de la Biblia cobran vida en cada detalle. Cuando el fuego del Sinaí se apagó y el trueno se desvaneció en el silencio, lo que permaneció no fue el eco del sonido, sino el peso de la palabra divina, palabras que atravesarían los siglos y moldearían el alma moral de la humanidad. Para quienes solo miran con los ojos, los 10 mandamientos pueden parecer un conjunto de decretos rígidos, tallados en piedra para restringir la voluntad humana. Pero para quienes escuchan con el corazón, son mucho más que eso. Una revelación de la propia naturaleza de Dios, de su santidad, su justicia y su amor, pronunciada no para encadenar, sino para liberar. El pueblo de Israel acababa de salir de 400 años de esclavitud en Egipto. Conocían la voz del faraón, no la voz de la libertad. Entendían las órdenes de los hombres, no el pacto de Dios. Rodeados por una cultura de ídolos, supersticiones y decadencia moral, habían perdido no solo su tierra, sino también su identidad. Eran libres de Egipto, pero Egipto aún vivía dentro de ellos, con sus temores, sus ídolos y sus hábitos de servidumbre. Por eso, cuando Dios habló desde la montaña, no estaba entregando un código legal frío, sino enseñando a sus hijos a vivir como un pueblo redimido. Dios no comenzó con la ley, sino con el amor. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud. Éxodo 22. Antes de ordenar obediencia, les recordó su misericordia. La libertad entonces no se gana, se concede. Los mandamientos no eran condiciones para obtener su favor, sino instrucciones para quienes ya lo habían recibido. La gracia siempre precede a la guía. Pero ¿por qué el Dios de la creación habló en forma de leyes? Porque el amor sin límites se convierte en caos. Así como el universo se mantiene unido por leyes invisibles de gravedad y de luz, el alma humana también debe vivir dentro del orden moral que Dios diseñó. Los 10 mandamientos no fueron dados para destruir la alegría, sino para preservarla. No para restringir, sino para proteger. Sin ellos, la verdad se vuelve opinión. La moralidad se disuelve en preferencia y cada persona se convierte en su propio Dios. Los antiguos egipcios tenían dioses para cada río, cada animal y cada estación, pero ninguno podía decirles qué era lo correcto.
El verdadero Dios, sin embargo, dio a Israel algo más grande que los milagros. Les dio sentido. Como escribió el salmista, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119, 105. Los mandamientos eran esa lámpara, guiando a Israel a través del desierto del pecado y la confusión. Cuando Dios dijo, no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23, no estaba exigiendo dominación, sino ofreciendo liberación. No se esclavicen nuevamente a lo que no puede salvarlos. Cada mandamiento lleva ese mismo latido. No robarás no era solo una prohibición contra el hurto. Protegía la dignidad humana, recordando a cada persona que la honestidad sostiene la comunidad. No cometerás adulterio, preservaba la santidad del amor, protegiendo familias y futuros. Cada ley, cuando se escucha correctamente, era una declaración del cuidado divino. Los mandamientos también eran un espejo, no para halagar, sino para revelar. Como escribió Pablo, por medio de la ley llegamos a ser conscientes del pecado. Romanos 3:20. Antes del Sinaí, el pecado era una sombra indefinida, pero cuando la ley fue pronunciada, la sombra tomó forma y la humanidad se vio a sí misma verdaderamente por primera vez. Los mandamientos no podían salvar, solo podían exponer la enfermedad. Sin embargo, esto también fue misericordia, porque sin diagnóstico no puede haber sanidad. Y hacia esa sanidad siempre se dirigía el plan de Dios, cumplido más tarde en Cristo, quien dijo, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirlos, sino para cumplirlos. Mateo 5:17. Pero la ley no era solo un espejo, también era un muro de refugio. Como un padre que dice a su hijo, no toques el fuego. Las prohibiciones de Dios eran actos de protección, no de castigo. Hoy pongo delante de ti la vida y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tus descendientes vivan. Deuteronomio 30:19. Cada mandamiento trazaba una línea entre la destrucción y la paz, entre los placeres fugaces del pecado y la alegría duradera de la santidad. Aún así, el corazón humano resiste los límites. Los israelitas temblaron ante la voz de Dios, pero pocos días después moldearon un becerro de oro y lo llamaron su Dios. Anhelaban algo visible, tangible, controlable, un Dios que pudieran moldear en lugar del Dios que buscaba moldearlos a ellos. Miles de años después, la humanidad ha cambiado sus ídolos, pero no su corazón. Nuestros becerros de oro ahora brillan en el éxito, el placer, el poder y el yo. Ya no nos inclinamos ante estatuas, pero nuestra devoción sigue dividida. Los 10 mandamientos nunca fueron pensados como reliquias enterradas en antiguas tablas. Son el ritmo vivo de una relación santa. Nos enseñan que la libertad no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en vivir como fuimos creados para ser. El fuego que una vez ardió en el Sinaí, aún arde en el alma de cada creyente que busca la verdad, porque el mismo Dios que grabó sus palabras en piedra, ahora las escribe en el corazón humano. Jeremías 31:33. Así que cuando escuches esas antiguas palabras, no oigas el decreto severo de un gobernante distante. Escucha la voz tierna de un padre que desea que sus hijos vivan, prosperen y caminen en su luz. Porque estas no son leyes de control, sino el lenguaje del pacto. No están destinadas a atarte con miedo, sino a conducirte a la libertad, la clase de libertad que solo la santidad puede traer. El fuego del Sinaí puede haberse apagado hace mucho, pero su mensaje aún arde. La verdadera libertad no es la ausencia de ley, sino la presencia de Dios. Y los 10 mandamientos, pronunciados una vez entre el trueno y la llama, siguen siendo hoy el latido eterno de su amor. Cuando los 10 mandamientos fueron pronunciados en el aire tembloroso del Sinaí, fueron mucho más que decretos divinos, eran un marco sobre cómo el cielo habitaría con la tierra. Dios no estaba simplemente dando a su pueblo un conjunto de restricciones, sino revelando la forma misma de la santidad, mostrando a la humanidad cómo vivir en armonía con Él, con los demás y con la creación. Y dentro del latido de esos mandamientos reposan 3 propósitos eternos: guiar, convencer y proteger. El primer propósito de la ley fue guiar. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119, 105. Para un pueblo que había vagado por generaciones en esclavitud, la dirección no era solo útil, era esencial. Israel había sido liberado de la tiranía de Egipto, pero la libertad sin dirección siempre conduce de nuevo a la esclavitud.
La ley se convirtió en su brújula, iluminando el estrecho camino de la justicia en medio del desierto de la confusión. Cuando Dios declaró, no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23, no exigía lealtad por dominación, sino que los guiaba hacia la verdadera libertad, la libertad de adorar lo que puede salvar. Cuando dijo, no robarás, Éxodo 20:15, no era para negar placer, sino para preservar la integridad de las relaciones humanas, la dignidad del trabajo honesto y la paz que brota de la confianza. Cada mandamiento, cuando se escucha con oídos espirituales, señala el camino de la vida. La ley era la forma en que Dios decía, así es como caminas conmigo. Así es como reflejas mi imagen en un mundo caído. No era un muro que cerraba a la humanidad, sino una puerta que la invitaba a entrar, una revelación de cómo se ve el amor cuando toma forma en la vida diaria. Pero la ley no solo fue guía, también fue dada para convencer. El apóstol Pablo escribió, por medio de la ley llegamos a ser conscientes del pecado. Romanos 3:20. Antes de la ley, la gente pecaba sin entender la profundidad de su rebelión. Pero cuando los mandamientos fueron revelados, la enfermedad oculta del corazón salió a la luz. La ley no creó el pecado, lo expuso, como la luz del amanecer que revela lo que la noche intentó esconder. La ley mostró la fragilidad humana, no para condenar sin esperanza, sino para despertar la necesidad de misericordia. Imagina a un médico que entrega un diagnóstico. Los resultados no curan al paciente, revelan lo que está mal para que la sanidad pueda comenzar. De la misma manera, la ley nunca fue la cura, sino el espejo. Mostró la enfermedad del alma, pero no podía restaurarla. Por eso la historia del Sinaí siempre apunta hacia adelante, hacia el Calvario. La cruz es donde el propósito de la ley encuentra su cumplimiento, porque Cristo cargó con el peso de nuestro fracaso y cumplió la justicia que ella demandaba. Como dijo Jesús, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirlos, sino para cumplirlos. Mateo 5:17. Esta verdad revela algo profundo. La ley nunca trató de ganarse el amor de Dios, sino de mostrar nuestra necesidad de Él. Era el maestro que nos conducía al Salvador, la voz que decía, no puedes salvarte a ti mismo, pero hay uno que sí puede. El tercer propósito de la ley fue proteger. Los mandamientos de Dios no son cadenas que restringen la alegría, sino cercas que resguardan la vida. Así como un padre amoroso advierte a su hijo que no juegue con el fuego, los no de Dios son gritos de compasión. Hoy pongo delante de ti la vida y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tus descendientes vivan. Deuteronomio 30:19. Cada límite fue trazado por amor, no por temor. No cometerás adulterio. Fue dado para preservar la belleza del pacto, proteger los corazones de la traición y librar a las generaciones del dolor. No codiciarás. Fue pronunciado para proteger el alma del hambre interminable de la comparación, ese deseo que devora tanto la paz como la alegría. Cada no de Dios encierra dentro de sí un sí más profundo. No robarás significa sí a la honestidad, sí a la confianza. No matarás significa sí a la vida, sí al perdón. No adorarás ídolos significa sí a un amor que nunca falla. Las prohibiciones de la ley son como los muros de un jardín sagrado, mantienen la vida dentro y fuera. Pero para quienes solo miran la superficie, la ley de Dios puede parecer dura, incluso cruel. Eso es, porque el corazón humano resiste lo que no comprende. Los israelitas mismos lucharon por ver la ternura detrás del trueno. Temblaron ante la montaña, pero luego volvieron a los ídolos de oro, olvidando que esas leyes habían sido dadas para protegerlos de la destrucción. La humanidad no ha cambiado mucho desde entonces. Corremos tras lo que brilla y descuidamos lo que santifica. Llamamos esclavitud a los límites y confundimos la rebelión con libertad. Sin embargo, toda generación que abandona la ley de Dios termina esclavizada, no por Él, sino por sus propios deseos. La ley, por lo tanto, sigue siendo un acto de misericordia. Permanece como brújula y espejo, como escudo y señal. Nos muestra por dónde caminar, revela cuándo nos hemos desviado y nos protege de lo que podría destruirnos. Y aunque nadie puede cumplirla perfectamente, la ley sigue apuntando hacia aquel que sí lo hizo, Jesucristo, la palabra hecha carne, quien vivió entre nosotros para mostrar que la obediencia no es servidumbre, sino amor en acción. Cuando comprendemos esto,
Los mandamientos dejan de ser una lista de antiguas prohibiciones y se convierten en un testimonio vivo del corazón de Dios. Una melodía de santidad que guía, corrige y cubre a su pueblo en cada generación. Porque incluso ahora, en un mundo que ha olvidado el Sinaí, los propósitos de la ley de Dios siguen en pie, para guiar nuestros pasos cuando perdemos el rumbo, para convencer nuestros corazones cuando el orgullo nos ciega y para proteger nuestras almas de la ruina del pecado. Y quienes caminan bajo su luz descubren que el camino de la obediencia no es el fin de la libertad, sino el lugar donde la verdadera libertad comienza. Cuando la voz de Dios tronó desde el Sinaí, la montaña estaba dentro de la historia de Israel, pero el mensaje que descendió desde su cumbre encendida se extendió mucho más allá de las fronteras de una sola nación. Muchos se han preguntado, ¿fueron los 10 mandamientos dados solo a los israelitas o a toda la humanidad? Para hallar la respuesta, debemos mirar no solo la montaña, sino al Dios que habló desde ella, un Dios cuya voz nunca fue destinada a quedar confinada a un solo pueblo, una sola lengua o una sola época. Es cierto que la ley fue confiada primero a Israel, la nación elegida para llevar su nombre. Como les recordó Moisés, ¿y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Deuteronomio 4:8. En un mundo gobernado por imperios hundidos en la idolatría, la violencia y la superstición, Israel debía ser un testimonio viviente, un pueblo que reflejara la santidad de Dios en medio de la oscuridad moral. Mientras otras naciones se inclinaban ante dioses de piedra y sacrificaban a sus hijos a deidades falsas, Israel fue llamado a revelar el rostro del único Dios verdadero, justo y misericordioso, santo y cercano a la vez. Sin embargo, desde el principio, el propósito de Dios nunca estuvo limitado a Israel. Su pacto con Abraham ya había declarado, por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. La ley, entonces, no fue el fin de esa promesa, sino su desarrollo, dada a través de un pueblo para que todos pudieran llegar a conocer la verdad. Lo que Dios reveló en el Sinaí no fueron costumbres locales, sino el orden moral inscrito en la misma estructura de la creación. Podemos rastrear sus raíces profundamente en la historia, incluso antes de que Moisés subiera a la montaña. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, Dios declaró maldito ese acto, mostrando que la santidad de la vida era un principio divino desde el principio. Génesis 4:10-11. Cuando José resistió la tentación de la esposa de Potifar, dijo, ¿cómo podría yo hacer algo tan perverso y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Mucho antes de que se pronunciara el mandamiento, no cometerás adulterio. La ley dada en el Sinaí no inventó la moralidad, la reveló, nombrando aquello que la conciencia humana siempre había susurrado, pero nunca había comprendido del todo. Por eso el apóstol Pablo escribiría más tarde que incluso los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley exige, mostrando que lo que la ley requiere está escrito en sus corazones. Romanos 2:14-15. Cada cultura o cada pueblo lleva dentro de sí el eco del Sinaí, un instinto moral que reconoce la verdad, venera la vida, honra la fidelidad y valora la justicia. La ley de Dios no está confinada a tablas de piedra, está inscrita en la conciencia misma de la humanidad. Aún así, el papel de Israel fue único. Fueron escogidos no por privilegio, sino por propósito, para hacer luz entre las naciones, una ilustración viva de lo que significa caminar con el Creador. Su obediencia debía invitar al mundo a contemplar la hermosura de los caminos de Dios. Cuando siguieron sus mandamientos, se convirtieron en un faro de paz, sabiduría y prosperidad. Cuando se apartaron, su caída se transformó en advertencia, resonando a lo largo de la historia que la vida lejos de la ley de Dios conduce inevitablemente a la ruina. El ascenso y la caída de los reinos a través de los siglos han repetido esta misma verdad. Donde se honran los principios de Dios, la justicia florece. Donde se rechazan, la corrupción se propaga como una enfermedad. Los 10 mandamientos, entonces, no son reliquias de un pueblo antiguo, sino las piedras fundamentales de toda civilización. La protección de la vida, la santidad del matrimonio, el valor de la verdad y el llamado a honrar lo sagrado son principios que sostienen toda sociedad duradera. Si se eliminan, la humanidad vuelve a descender al caos del cual Dios la rescató en el principio.
Pero más allá de su poder moral y social, los mandamientos siguen siendo profundamente personales. En cada uno de ellos no escuchamos solo una regla, sino una revelación, la voz de un padre llamando a su creación a volver a él, ya sea que hablara a Israel en el desierto o que susurre hoy al corazón humano. El mensaje es el mismo: yo soy el Señor tu Dios. La montaña del Sinaí pudo haber estado rodeada por una nación, pero los cielos que la cubren pertenecen a todos. Así que cuando oímos aquellas palabras antiguas, no tendrás otros dioses delante de mí, no matarás, no codiciarás, no estamos escuchando una ley distante destinada a otro pueblo. Estamos una vez más al pie de la misma montaña, bajo el mismo cielo, ante el mismo Dios, cuya voz aún habla a cada nación, a cada generación y a cada corazón dispuesto a escuchar. Porque los 10 mandamientos nunca fueron solo para un pueblo, sino que fueron y siempre serán la voz del Creador llamando a toda la humanidad a volver al orden, a la justicia y al amor para los cuales fuimos creados. Cuando la voz de Dios rompió el trueno del Sinaí, el primer mandamiento que pronunció no trataba de rituales, leyes o moralidad, sino de lealtad, del trono del corazón humano. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Antes de dar cualquier regla, Dios recordó a su pueblo la relación. No se presentó como el creador distante del cosmos, sino como el libertador que entró en la historia para rescatarlos. La ley no comenzó con un mandato, sino con amor. No con lo que el hombre debe hacer por Dios, sino con lo que Dios ya había hecho por el hombre. Para comprender el peso de este primer mandamiento, debemos regresar al mundo antiguo, un mundo saturado de dioses. Egipto solo tenía más de 2000 deidades, cada una reclamando dominio sobre los elementos, los cultivos, la fertilidad e incluso cada nación que rodeaba a Israel adoraba algo visible: ídolos de oro, plata, madera y piedra. Las estatuas llenaban los templos, los amuletos colgaban de los cuellos, y los rituales buscaban manipular el poder divino para beneficio humano. En ese mundo, decir «no tendrás otros dioses delante de mí» no era solo una declaración teológica, sino un acto de revolución. Dios estaba declarando que solo Él es la fuente de toda vida, el soberano del cielo y de la tierra, aquel que no tiene rival y no comparte su gloria con nadie. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Este mandamiento destruyó la cosmovisión antigua basada en el miedo y la superstición. Llamó a Israel a rechazar no solo los ídolos de las naciones, sino los ídolos internos que susurran sobre el yo, el orgullo y la posesión. Porque la idolatría no es solo la adoración de falsos dioses hechos por manos humanas, sino la entronización de cualquier cosa que amamos, confiamos o tememos más que a Dios mismo. Cuando Israel escuchó esas palabras, estaban bajo la sombra de Egipto, una nación que adoraba al Nilo, al sol, a la luna e incluso al faraón como un dios viviente. Cada una de las plagas que golpearon a Egipto fue un ataque directo contra esas falsas deidades. El Nilo se convirtió en sangre para juzgar a Hapi, el dios del río. Las tinieblas cubrieron la tierra para silenciar a Ra, el dios del sol. Incluso el hijo del faraón, símbolo del poder divino, una declaración final de que no hay otro Dios sino el Señor. Así, cuando Dios pronunció el primer mandamiento, estaba sellando la victoria que había comenzado en Egipto. Pero esto no se trataba solo de ídolos antiguos. El primer mandamiento habla a todas las generaciones, porque el corazón humano nunca ha dejado de fabricar nuevos dioses. En nuestro mundo moderno, los ídolos ya no están en templos, viven en nuestras ambiciones, nuestras posesiones, nuestras relaciones e incluso en nuestro propio reflejo. No nos inclinamos ante estatuas talladas, pero sí ante el deseo de control, éxito, aprobación y comodidad. Ya no quemamos incienso, pero seguimos sacrificando tiempo, paz e integridad a los dioses que hemos creado. Por eso el primer mandamiento sigue siendo el fundamento de todos los demás. Antes de poder obedecer a Dios en cualquier cosa, debemos decidir a quién o a qué realmente adoramos. Todo pecado comienza cuando Dios es desplazado de su lugar legítimo. El orgullo dice, yo soy mi propio Dios. La codicia dice, el dinero es mi seguridad. La lujuria dice, mi deseo es mi ley. El miedo dice, algo más controla mi futuro. Pero la voz del Sinaí atraviesa todas esas mentiras. No tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento no es la exigencia de Dios por atención, sino su invitación a la libertad. Los ídolos del mundo prometen mucho, pero no dan nada.
toman y toman, hasta que el alma queda vacía. Pero el Dios vivo se da a sí mismo. Los que hacen ídolos serán como ellos, y así todos los que confían en ellos. Nos convertimos en lo que adoramos. Sin vida cuando perseguimos cosas sin vida, pero llenos de vida cuando nos acercamos al que es la vida misma. Y en esto, la historia de la humanidad y la de Israel son la misma. Ambos se paran ante la montaña confrontados con una elección: servir al Creador o a lo creado. A lo largo de la historia, Israel luchó con este mandamiento, levantando altares a Baal, volviéndose hacia dioses extranjeros y olvidando al que los condujo por el mar. Pero cada vez que caían, la voz de Dios los llamaba de regreso. Por medio del profeta Jeremías clamó: mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. El primer mandamiento entonces no es una regla que se obedece una sola vez, sino un retorno diario a la fuente de la vida. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más grande, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En esa sola frase, reveló la esencia del primer mandamiento, que la adoración no trata de rituales externos, sino de la postura del corazón. No tener otros dioses es no amar nada más que a Él, no confiar en nada aparte de Él y no temer a nada fuera de Él. Y quizás allí es donde este mandamiento todavía penetra más profundo, porque no solo pregunta qué creemos, sino qué amamos. Expone los tronos rivales dentro de nosotros y nos invita a regresar al único que puede satisfacerlos todos. El primer mandamiento no es una reliquia del Sinaí, sino el comienzo de toda relación verdadera con Dios. Nos recuerda que la fe no se basa en reglas, sino en lealtad, no en deber, sino en devoción. La voz que tronó en la montaña aún susurra en el corazón humano: vuélvete a mí porque te he redimido. Y cuando respondemos a ese llamado, cuando destronamos a todo Dios menor y lo dejamos ser el primero nuevamente, redescubrimos la libertad que Israel halló bajo el fuego del Sinaí. La libertad de pertenecer por completo a aquel que es, que era y que será por siempre Dios. El trueno del Sinaí apenas se había desvanecido cuando se pronunció el segundo mandamiento, uno que atravesó no solo el mundo antiguo, sino también el corazón humano mismo. No te harás imagen tallada ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. Para un mundo construido sobre dioses visibles, este fue un decreto impensable. Cada cultura antigua, desde Egipto hasta Babilonia, desde Canaán hasta Grecia, llenaba sus templos con ídolos. Esculpían lo que no podían comprender, creyendo que al moldear lo divino en metal o piedra, podrían controlarlo, contenerlo o acercarlo. Los egipcios tallaban halcones para Horus, toros para Apis, y la figura humana para el faraón mismo, afirmando que sus dioses necesitaban un recipiente físico para habitar entre ellos. Pero allí, en la montaña que temblaba bajo la presencia de Dios, a Israel se le dijo algo radical: el Dios verdadero no puede ser capturado, contenido ni representado por manos humanas. Esto no era simplemente una prohibición contra el arte o la belleza, sino una revelación de la trascendencia divina. El mandamiento era la declaración de Dios de que Él es completamente diferente a los dioses de los hombres. Él es espíritu, invisible, infinito y santo. Reducirlo a una imagen no sería honrarlo, sino deformarlo. Así como un espejo no puede contener al sol, ninguna estatua, pintura o imaginación podría reflejar su plenitud. Por tanto, el segundo mandamiento no trataba de negar la forma, sino de proteger la verdad. Y sin embargo, poco tiempo después de escuchar esa voz divina, los israelitas la quebrantaron. Mientras Moisés permanecía en la montaña, el pueblo se impacientó y tuvo miedo. En su ansiedad dijeron a Aarón: ven, haznos dioses que vayan delante de nosotros. De sus pendientes de oro formaron un becerro, símbolo de fuerza tomado de Egipto, y se postraron ante él diciendo: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. No fue solo idolatría, fue amnesia, el olvido del Dios que ya había demostrado su poder. La tragedia del becerro de oro no fue que quisieran adorar algo maligno, sino que intentaron adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Esa misma tentación aún resuena hoy. La humanidad quizá ya no funda oro para hacer ídolos, pero sigue moldeando a Dios según su propio gusto. Lo imaginamos como un anciano tolerante,
un juez distante o un genio cósmico que existe para cumplir nuestros deseos. Lo moldeamos no con metal, sino con opinión, rehaciendo al Todopoderoso en algo que no nos desafíe, algo cómodo y conveniente. Pero toda imagen falsa, ya sea tallada en piedra o formada en pensamiento, disminuye su gloria y daña nuestras almas. El segundo mandamiento nos recuerda que la verdadera adoración comienza con una visión correcta. Dios no puede ser limitado a lo que vemos. Él se revela a través de su palabra y su espíritu. Cuando Israel estuvo en el Sinaí, vio truenos, relámpagos y fuego, pero ninguna forma. Más tarde Moisés les recordó: no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en Horeb desde el fuego. Por tanto, cuidaos bien, para no corromperos haciendo imagen tallada. La invisibilidad de Dios no es ausencia, es pureza, y nos aleja de la superstición para llevarnos a la fe. Y sin embargo, Dios no permaneció para siempre invisible. Aquel que prohibió las imágenes talladas nos dio luego la imagen más verdadera de sí mismo, no tallada en piedra, sino nacida en carne. El Hijo es la imagen del Dios invisible. En Cristo, el Creador entró en su creación, no como un ídolo hecho por el hombre, sino como la revelación viva del corazón del Padre. Lo que la humanidad nunca pudo tallar, el cielo lo reveló en amor. Esta verdad transforma nuestra adoración. El segundo mandamiento no es solo una restricción, es una invitación a la intimidad. Nos llama a apartarnos de las visiones falsas para contemplar al Dios vivo, en espíritu y en verdad. Nos enseña que la adoración no se basa en lo que ven los ojos, sino en lo que conoce la fe. Una relación no construida sobre la forma, sino sobre la presencia. A lo largo de la historia, cuando las naciones reemplazaron al Dios invisible por ídolos visibles, pronto siguió la corrupción. Los templos se convirtieron en mercados, los rituales reemplazaron la justicia y la devoción se transformó en superstición. Lo mismo ocurre hoy cuando cambiamos una fe viva por símbolos vacíos, cuando la iglesia se convierte en espectáculo o cuando la imagen del éxito reemplaza la imagen de Cristo en nosotros. Los ídolos del corazón pueden parecer pulidos y respetables, pero no por eso son menos destructivos. El segundo mandamiento, por tanto, es el ruego de Dios para que guardemos la pureza de nuestra adoración. Pregunta no solo qué construimos con nuestras manos, sino qué formamos en nuestros corazones. Porque aquello que idolatramos terminamos imitando, y aquello que imitamos, en eso nos convertimos. Los que hacen ídolos serán como ellos, y así todos los que confían en ellos. Y así, la pregunta que una vez resonó en el Sinaí aún nos alcanza hoy. ¿A quién o a qué hemos permitido ocupar el lugar del Dios invisible? Si hemos tratado de moldearlo a nuestra conveniencia o de confinarlo a nuestra comodidad, el segundo mandamiento nos llama al arrepentimiento, no por miedo, sino por amor. Porque aquel que prohibió los ídolos es también aquel que perdona a los idólatras. Él destruye nuestras falsas imágenes no para aniquilarnos, sino para restaurarnos. Derriba lo falso para que podamos contemplar lo real, su gloria revelada en el rostro de Jesucristo. Y cuando lo vemos tal como es, toda otra imagen se desvanece en polvo, y nuestros corazones, antes divididos, hallan descanso en la adoración del único Dios que no puede ser hecho, pero sí conocido. Cuando aún ardía el fuego del Sinaí en los ojos del pueblo, la voz de Dios habló de nuevo, esta vez no sobre ídolos, sino sobre algo aún más sagrado, su nombre. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo a quien use su nombre sin respeto. A primera vista, este mandamiento puede parecer simple, una advertencia contra jurar o pronunciar el nombre de Dios con ligereza, pero bajo su superficie se esconde algo mucho más profundo y solemne. En la Escritura, un nombre nunca es una simple etiqueta, es identidad, esencia y presencia. Conocer el nombre de Dios es conocer su carácter. Cuando Moisés se presentó ante la zarza ardiente y preguntó: ¿cuál es tu nombre?, Dios respondió: yo soy el que soy. Ese nombre, Yahvé, el eterno yo soy, reveló no solo existencia, sino relación. El Dios que es, que fue y que será. Para los israelitas, ese nombre era santo más allá de toda medida. Se negaban a pronunciarlo en voz alta y lo reemplazaban con Adonai, el Señor, al leer las Escrituras. Cada vez que un escriba escribía el nombre divino, se lavaba las manos y tomaba una nueva pluma por temor a profanar lo sagrado. El mandamiento no trataba solo del habla, sino de la reverencia, de tratar la realidad de Dios con peso y no con trivialidad. La palabra vano en hebreo, shav, significa vacío, falso o sin sentido.
Tomar el nombre de Dios en vano, por tanto, es unirlo a algo hueco, usarlo con ligereza, falsedad o sin sinceridad. Es más que blasfemia, es hipocresía, es invocar la autoridad de Dios mientras el corazón está lejos de Él, orar palabras que no sentimos, hacer promesas que no cumplimos o usar su nombre para justificar nuestros propios deseos. Es usar a Dios como adorno en los labios en lugar de devoción desde el alma. Por eso Jesús, siglos después, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. El mal uso del nombre de Dios no está solo en la blasfemia, sino en llamarlo Señor mientras se rehúsa su señorío. Cada vez que su nombre se pronuncia sin verdad, el cielo tiembla, porque su nombre lleva su presencia. En el antiguo Israel, los juramentos se hacían en el nombre de Dios. Romper un juramento era burlarse de su carácter. No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de vuestro Dios. Yo soy el Señor. Los profetas condenaron a quienes decían: así dice el Señor, cuando el Señor no había hablado. En toda época, el uso indebido del nombre de Dios ha traído engaño, violencia e injusticia, guerras emprendidas en el nombre de Dios, corrupción escondida bajo la bandera de la fe, oraciones usadas para manipular en lugar de para comunión. Este mandamiento, entonces, es la defensa de Dios frente a la corrupción humana. Pero también hay belleza aquí, porque el mismo nombre que no debe ser mal usado es el nombre que salva. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La diferencia no está en el sonido, sino en la sinceridad. Los mismos labios que pueden profanar su nombre pueden también clamar por misericordia, y Él escucha. El tercer mandamiento, por tanto, no es solo una advertencia para temer su nombre, sino una invitación a honrarlo, a vivir de tal manera que su nombre sea santificado a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros corazones. En cada generación, el pueblo de Dios lleva su nombre ante el mundo. Cuando nos llamamos creyentes, cristianos o hijos de Dios, llevamos su reputación donde quiera que vayamos. Por eso este mandamiento va más allá de la lengua y alcanza la vida misma. Tomar su nombre en vano no es solo pronunciarlo sin cuidado, sino vivirlo sin cuidado. Llevar el nombre de Cristo sin parecerse a Él. El apóstol Pablo advirtió que, por causa de la hipocresía, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Nuestras vidas o glorifican su nombre o lo profanan. Así, el tercer mandamiento es un espejo que refleja tanto privilegio como responsabilidad. Nos pregunta: cuando las personas escuchan tu nombre, ¿piensan en el suyo? Cuando hablas de Dios, tu vida hace que esas palabras sean verdaderas. Porque su nombre no es una herramienta de poder, sino una confianza que debemos custodiar. La voz del Sinaí sigue llamando a través de los siglos, no para silenciarnos, sino para santificarnos. El nombre de Dios no está destinado a ser evitado por temor, sino llevado con asombro. El mandamiento no trata de censura, sino de reverencia, de recordar que cada vez que hablamos de Él, estamos en tierra santa. Y a medida que la historia de la redención avanza, ese nombre santo toma forma humana. El ángel dijo a José: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El eterno Yo Soy se convirtió en Dios con nosotros, Emmanuel, el nombre sobre todo nombre. Y un día, como escribió Pablo, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El tercer mandamiento, entonces, no es solo una regla que obedecer, sino una relación que venerar. Nos llama a tratar el nombre de Dios, y por tanto a Dios mismo, con la gravedad, la pureza y la maravilla que merece. Porque cuando su nombre es santificado en nuestros corazones, su presencia llena nuestras vidas. Y eso, tal vez, es lo que este mandamiento siempre ha querido enseñar. No proteger una palabra, sino guardar la adoración que esa palabra representa. Entre el trueno del Sinaí hubo un mandamiento que se destacó de los demás. Un mandamiento que no hablaba de lo que se debía evitar, sino de lo que se debía abrazar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Mientras los otros mandamientos trazan límites para proteger la vida de la corrupción, este abre una puerta, una invitación al descanso divino. Para un pueblo recién liberado tras 4 siglos de esclavitud, este mandamiento debió sonar como un milagro. Durante generaciones no habían conocido el descanso, ni el ritmo, ni el alivio.
Su valor se medía por la cantidad de ladrillos producidos bajo el látigo del faraón. Pero en el Sinaí, Dios hizo algo inaudito en el mundo antiguo. Ordenó el descanso no como privilegio de unos pocos, sino como un ritmo sagrado para todos, incluidos siervos, extranjeros e incluso los animales. Sin embargo, el día de reposo no nació en el Sinaí, sino en la creación. Para el séptimo día, Dios había terminado la obra que hizo y reposó de toda su obra. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. El reposo está tejido en la estructura del universo, no como una pausa sin propósito, sino como parte de él. Cuando Dios descansó, no fue por cansancio, sino por satisfacción, deleitándose en la bondad de lo que había creado. Santificarlo, por tanto, no significa no hacer nada, sino alinearse con ese mismo ritmo divino, cesar la lucha y recordar que la creación, la vida y la salvación comienzan y terminan en Dios. Para Israel, el reposo se convirtió en señal, un pacto entre Dios y su pueblo. Es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, dijo el Señor, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Les recordaba que no eran esclavos del tiempo ni del trabajo, sino hijos de un pacto. Cada séptimo día debían detenerse, respirar y recordar quiénes eran y a quién pertenecían. Con el paso del tiempo, lo que fue concebido como descanso se cargó de reglas. En los días de Jesús, el reposo estaba rodeado de cientos de normas añadidas. Cuántos pasos se podían dar, qué se podía cargar, qué se podía sanar. Los fariseos convirtieron un don en un sistema. Cuando Jesús sanó en sábado, lo acusaron de quebrantarlo, pero él respondió con una verdad que devolvió el mandamiento a su esencia. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. En esa sola frase, Jesús restauró el reposo del legalismo al amor, de la obligación a la bendición. El día de reposo siempre apuntó más allá de sí mismo, hacia un descanso más profundo que el cese del trabajo, hacia la paz de un alma reconciliada con su Creador. El autor de Hebreos lo llama un reposo sabático para el pueblo de Dios, no ligado al calendario, sino a Cristo mismo, porque en él cesa la lucha. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El sábado fue una sombra. Cristo es la realidad. Y sin embargo, el principio del reposo sigue hablando. En nuestro mundo moderno, donde el agotamiento se lleva como medalla de honor y la quietud se ve como fracaso, el cuarto mandamiento se vuelve más radical que nunca. Dios no nos llama a la pereza, sino a la confianza, a soltar la ilusión de que el mundo gira solo por nuestras manos. El reposo susurra una verdad olvidada. El descanso no es debilidad, es adoración. Cuando nos detenemos, declaramos que Dios es Dios y nosotros no lo somos. El día de reposo también recupera la santidad del tiempo. Cada semana nos invita a salir del ciclo incesante de la producción y entrar en la presencia de lo eterno, a cambiar el hacer sin fin por el simple ser. Restaura el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre el alma y la tierra que pisamos. Nos recuerda que el mismo Dios que creó los cielos se interesa también por la quietud de nuestro corazón. Incluso la creación da testimonio de este ritmo. La tierra misma debía descansar cada 7 años, porque Dios sabía que lo que se usa sin pausa finalmente se rompe. El reposo no se trata solo de descansar del trabajo, sino de renovar el propósito. Nos enseña que cuando hacemos espacio para Dios, Él vuelve a hacer todas las cosas completas. Acordarse del día de reposo es recordar quiénes somos, no productores, sino personas, no máquinas, sino milagros de gracia. Es detenernos lo suficiente para contemplar su bondad y escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Así, el cuarto mandamiento no es una norma antigua para un pueblo pasado, sino un ritmo divino para cada corazón que olvida respirar. Nos invita una vez por semana y cada día en espíritu a regresar al jardín, a caminar con Dios en la brisa de la tarde, a descansar en la obra ya terminada y a recordar que la verdadera santidad no se encuentra en el hacer constante, sino en el ser en paz, porque al descansar aprendemos a confiar. Y al confiar redescubrimos al Dios que descansó, no porque lo necesitara, sino porque quiso habitar con nosotros en la quietud de su amor. Mientras la voz de Dios seguía resonando desde la montaña, el enfoque de su ley cambió, pasando del cielo al hogar, de la reverencia divina a la relación humana. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. En ese solo mandamiento, Dios construyó un puente entre las primeras 4 leyes.
que nos enseñan a amarle, y las últimas 5 que nos enseñan a amar a los demás. El hogar fue el punto de encuentro, el terreno sagrado donde el orden del cielo echó raíces por primera vez en la tierra. En el mundo antiguo, este mandamiento tenía un peso que iba mucho más allá de la etiqueta familiar. Era el fundamento de la estabilidad social. Para Israel, un pueblo recién liberado de la esclavitud y que apenas aprendía a vivir en libertad, la familia era la primera escuela de fe, disciplina y herencia. Los padres no eran simplemente progenitores, sino los transmisores vivos del pacto de Dios. Deshonrarlos era quebrar la línea por la cual la verdad misma era transmitida. La palabra hebrea kabed significa dar peso, tratar como algo valioso. No se refiere solo a obedecer, sino a reverenciar, a reconocer la santidad del papel que Dios les ha otorgado. Al honrar a padre y madre, Israel no mostraba respeto solo a las personas, sino que reconocía la autoridad de Dios, expresada a través de ellos. Este mandamiento también lleva una promesa. La primera con una bendición adjunta, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. La salud de la familia determinaría la salud de la nación. Donde los hijos aprenden honor, la sociedad encuentra orden. Donde el hogar se desmorona, el caos pronto sigue. La historia lo confirma. Cada civilización que ha despreciado a sus ancianos, redefinido su familia o cortado sus raíces, ha terminado por desmoronarse desde dentro. La sabiduría de Dios aquí no es sentimental, sino estructural. La familia es la columna moral del mundo. Y sin embargo, el mandato de honrar va mucho más allá de los muros del antiguo Israel. Habla algo profundo en el corazón humano, el anhelo de pertenecer, el deseo de conexión entre generaciones. Al honrar a los padres, honramos la historia que nos trajo hasta aquí. No significa excusar sus fallas ni negar sus errores, pues incluso los mejores padres son imperfectos, sino ver a través de esas imperfecciones el misterio del diseño divino, que Él los escogió como los vasos a través de los cuales llegaría la vida. La Escritura nunca dice, ama a tus padres si lo merecen, dice, hónralos, porque el acto de honrar trata sobre quién es Dios, no sobre quiénes son ellos. Cuando Jesús, colgado en la cruz, vio a su madre cerca, le dijo, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Aún en su agonía cumplió el 5º mandamiento, honrando a su madre no con palabras, sino con cuidado. En ese instante, el amor divino se unió al deber humano, mostrándonos que la verdadera fe se vive en las relaciones más íntimas. Pero el llamado a honrar también va en ambas direcciones. Los padres son mandados a no provocar ni quebrantar el corazón de sus hijos, sino a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. El ciclo de respeto y responsabilidad forma el latido de un hogar piadoso. Una generación enseñando a la siguiente no solo con palabras, sino con ejemplo. Deshonrar esa relación es romper algo sagrado. Cuando un hijo maldice a su padre, una lágrima rasga el tejido mismo de la creación, porque desafía al Creador que entretejió amor y orden en la vida familiar. El libro de Proverbios advierte, el ojo que escarnece al padre y menosprecia la enseñanza de la madre, lo sacarán los cuervos del valle. Palabras severas, pero que revelan una verdad. El desprecio por el pasado ciega el futuro, y aún así, este mandamiento es también una palabra sanadora. Para algunos, la relación con padre o madre está marcada no por calidez, sino por heridas. Para esos corazones, el mandato de Dios no es cruel, sino redentor. Honrar no siempre significa reconciliarse. A veces comienza con perdonar, eligiendo soltar la amargura en las manos de Dios. El mismo Dios que dijo, honra a tus padres, también declaró, yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas. Cuando los padres terrenales fallan, el Padre Celestial interviene no para borrar el dolor, sino para redimirlo. El 5º mandamiento enseña que el amor a Dios debe ser tangible, practicado primero en el hogar. Antes de que una nación pueda honrar a su Creador, debe aprender a honrar a quienes le dieron vida. Antes de que la humanidad pueda comprender el pacto, debe entender la familia. Por eso este mandamiento se alza en el centro de los 10, como la bisagra de una puerta que mantiene la ley unida, enseñándonos que la adoración y la vida cotidiana son inseparables. En nuestra era moderna, donde la independencia se idolatra y los lazos familiares se desgastan, el 5º mandamiento nos llama de nuevo al ritmo de la gratitud.
recordar a quienes vinieron antes, cuidar de quienes nos dieron vida y vivir de tal manera que las generaciones futuras un día nos llamen bienaventurados. Honrar a padre y madre no es una carga que soportar, sino un legado que llevar. Nos recuerda que la fe comienza no en el templo, sino en la mesa, en cómo hablamos, perdonamos y amamos a quienes están más cerca de nosotros. Porque el hogar es el primer altar. Y cuando se edifica sobre el honor, se convierte en el lugar donde Dios mismo se deleita en habitar. Después del sagrado ritmo de honrar a Dios y a la familia, la siguiente palabra desde el Sinaí atravesó el ruido de la historia humana como una espada de verdad. No matarás. Es el más corto de todos los mandamientos. Solo 2 palabras en hebreo, lo titzaj. Sin embargo, dentro de esas 2 sílabas se encuentra el fundamento de toda ley moral, la defensa del don más sagrado jamás otorgado, la vida misma. No era una idea nueva presentada en el Sinaí. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen, la vida humana fue marcada con un valor divino. Cada latido, cada respiración lleva el reflejo del Creador. Destruir esa imagen, ya sea con la mano, la palabra o el odio, es golpear el mismo rostro de Dios. Por eso, después del diluvio, Dios declaró a Noé: el que derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. La santidad de la vida no era una norma cultural, sino un pacto escrito en la creación. Cuando los israelitas escucharon este mandamiento, estaban rodeados de naciones cuyos dioses exigían sangre, sacrificios de niños a Moloc, ofrendas humanas a Baal y guerras libradas en nombre del poder y el orgullo. En medio de aquel mundo violento, Dios pronunció una palabra de contención y reverencia. El verdadero Dios, a diferencia de los ídolos de Canaán o Egipto, no se alimenta sino que sopla vida. Pero, ¿qué significa realmente no matarás? El mandamiento no prohíbe toda forma de quitar la vida. En la ley mosaica, Dios distinguió entre asesinato y justicia, entre la intencionada y maliciosa y la defensa de la vida o el juicio divino. El 6º mandamiento no es político, sino personal. Confronta el corazón, el lugar donde la violencia se concibe mucho antes de cometerse. Jesús revelaría después esta dimensión más profunda en el Sermón del Monte. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Con esas palabras, trasladó el campo de batalla del cuerpo al alma. El asesinato no comienza con la mano, sino con el odio. En el momento en que maldecimos, despreciamos o deshumanizamos a otro, cometemos una sombra del mismo acto. La ira no controlada se convierte en desprecio, y el desprecio, alimentado por el orgullo, se transforma en crueldad. Este mandamiento, entonces, no se trata solo de abstenerse de la violencia, sino de custodiar la santidad de toda vida. Nos llama a ver a los demás no como amenazas, herramientas o estorbos, sino como portadores de la imagen del Dios viviente. Cuando deshonramos esa imagen mediante la rabia, el prejuicio o la indiferencia, quebrantamos el corazón mismo de Dios. Todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y sin embargo, el 6º mandamiento es más que una advertencia. Es un espejo que refleja nuestra necesidad desesperada de redención. La humanidad siempre ha estado marcada por la sangre. Desde el clamor de Caín tras matar a Abel: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar, hasta las interminables guerras que aún hoy cicatrizan el mundo, se repite la misma verdad. Sin la gracia de Dios, la violencia es nuestra herencia natural. La tierra aún resuena con la sangre que clama desde el suelo. Y en medio de ese mundo vino otro hijo, no para derramar sangre en ira, sino para derramar la suya en misericordia. En la cruz, aquel que dio el mandamiento "no matarás" permitió ser asesinado por su propia creación. Y aún así oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esa oración, el ciclo llegó a su fin. El Dios de la vida venció el odio del hombre, no con venganza, sino con amor. Esta es la revelación suprema detrás del 6º mandamiento. Dios no solo prohíbe el asesinato, sino que transforma al asesino. Él toma corazones de piedra y los convierte en corazones de carne. Nos enseña que para obedecer verdaderamente esta ley, debemos convertirnos en instrumentos de vida, defensores del débil, sanadores de los quebrantados y pacificadores en un mundo adicto a la ira. Cuando Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, describía cómo luce el 6º mandamiento cuando florece en un corazón redimido.
Ya no se trata solo de no matar, sino de llevar vida donde quiera que vayas. Cada palabra de bondad se convierte en un acto de resurrección. Cada momento de perdón, en una protesta contra el espíritu que aún ronda este mundo. Guardar este mandamiento es caminar como portadores de la imagen de Dios. Valorar cada alma humana como sagrada, desde el no nacido hasta el anciano, desde el amigo hasta el enemigo. Es ver en cada persona a alguien por quien Cristo. Y al hacerlo, repetimos la primera declaración del Creador sobre la humanidad. Es muy bueno. El sexto mandamiento se alza como una luz contra las tinieblas. Un llamado no solo a refrenar la mano, sino a renovar el corazón. Nos recuerda que la vida, toda vida, es tierra santa. Y cuando honramos esa verdad, cuando elegimos la compasión sobre el desprecio, el perdón sobre la furia, participamos en el mismo latido de Dios, que no es el autor sino el Señor de la vida. Cuando Dios pronunció el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, sus palabras no fueron solo una defensa del matrimonio, sino una defensa del pacto mismo. En un mundo donde el deseo era tratado como poder y la pasión como privilegio, Dios declaró algo revolucionario, que el amor, al igual que la vida, es sagrado, y que la fidelidad no es una invención humana, sino un reflejo divino. Para entender el peso de este mandamiento, debemos recordar que el pacto entre el hombre y la mujer nació mucho antes del Sinaí, en el Edén, antes de la caída, antes del pecado o la vergüenza. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquella unión no era meramente física, sino espiritual, una unión misteriosa que reflejaba la propia naturaleza de Dios, fiel, creadora y eterna, el adulterio. Por tanto, no es solo la traición a un cónyuge, sino la distorsión del diseño divino. Profana lo que Dios santificó y desgarra lo que Él unió. En la antigüedad, el adulterio era común entre los poderosos. Reyes, sacerdotes y nobles, que trataban a las mujeres como posesiones y a la fidelidad como debilidad. Pero el Dios de Israel era diferente. Su ley no fue creada para proteger privilegios, sino pureza. No para reforzar poder, sino para defender la dignidad del amor y la santidad de cada corazón unido en pacto. Y sin embargo, la historia bíblica está llena tanto de advertencias como de gracia. David, el más grande rey de Israel, quebrantó este mandamiento al tomar a Betsabé, esposa de Urías, y ordenarle de su marido para ocultar su pecado. Su falta destruyó no solo su hogar, sino también su alma. Contra ti, solo contra ti he pecado, clamó a Dios, reconociendo que el adulterio es primero un pecado contra el cielo antes que una herida en la tierra. Aún así, en medio del juicio, la misericordia lo alcanzó. Dios lo perdonó, no porque su acto fuera pequeño, sino porque su arrepentimiento fue sincero. Esto revela la profunda verdad detrás del séptimo mandamiento. La preocupación de Dios no se limita al acto, sino al corazón que lo antecede. Cuando Jesús habló en el monte, fue directo al centro del problema. Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con esas palabras, quitó la máscara de la falsa inocencia. El campo de batalla de la pureza no es el cuerpo, sino la mente. El adulterio comienza mucho antes del contacto. Nace en la mirada que se prolonga, en el pensamiento acariciado en secreto, en la fantasía justificada como inofensiva. La lujuria, cuando se alimenta, se convierte en idolatría, la adoración del deseo por encima de Dios y del yo por encima del pacto. Por eso Proverbios advierte, ¿podrá el hombre poner fuego en su regazo sin que ardan sus vestidos? El pecado promete calor, pero deja cicatrices. Sin embargo, este mandamiento no fue dado para avergonzar, sino para sanar. La prohibición de Dios no es contra el placer, pues Él mismo lo creó, sino contra la falsificación que destruye lo verdadero. El adulterio no solo traiciona a otro, disuelve lentamente el alma de quien lo comete. Quien busca plenitud fuera del pacto termina más vacío que antes, persiguiendo sombras mientras la luz del amor se apaga tras él. En las Escrituras, el matrimonio es símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Cuando Israel se volvió hacia los ídolos, los profetas lo llamaron adulterio, no para exagerar, sino para expresar la profundidad del dolor divino. Como la esposa traicionera abandona a su marido, así me habéis traicionado, casa de Israel. Dios no se presentó como un juez frío, sino como un amante herido, dolido pero aún dispuesto a perdonar. Aún en medio de la infidelidad, dijo, te desposaré conmigo para siempre.
Te desposaré en justicia, en juicio, en misericordia y en compasión. A través de estas imágenes comprendemos que el séptimo mandamiento apunta a algo más grande que el matrimonio humano. Apunta a la fidelidad divina. Dios es el esposo perfecto que nunca rompe su promesa, incluso cuando su amada lo hace. En ese amor nos llama a reflejar su fidelidad en nuestras relaciones. No por obligación, sino por devoción. En nuestra época, el séptimo mandamiento se levanta como una rebelión silenciosa contra una cultura que confunde lujuria con amor, libertad con desenfreno e intimidad con consumo. Vivimos en tiempos donde el deseo se comercializa, la fidelidad se burla y la pureza se interpreta como represión. Pero el mandamiento de Dios no es una prisión, sino un escudo que protege el fuego sagrado del amor de los vientos del egoísmo. Guardar este mandamiento no consiste solo en evitar el adulterio, sino en honrar la santidad del amor mismo. Es proteger lo que Dios ha unido, valorar el pacto que enlaza los corazones y ver en cada acto de fidelidad un reflejo de la fidelidad de Cristo, quien llama a su iglesia su esposa. Cuando amamos con fidelidad, predicamos el Evangelio sin palabras, mostrando al mundo cómo es el amor divino, constante, paciente, puro y eterno. Y quizás esa sea la más bella ironía, que incluso cuando fallamos, el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, sigue llamando al infiel de regreso a sí. En Jesús, el adúltero no es apedreado, sino perdonado. El pacto roto no es desechado, sino restaurado. El corazón que antes vagaba encuentra su hogar en los brazos de la fidelidad perfecta. El séptimo mandamiento no trata de la represión del deseo, sino de su redención. Nos recuerda que el amor verdadero no se encuentra en la pasión sin límites, sino en las promesas que resisten el fuego. Es el llamado a amar como Dios ama, con pureza que protege, fidelidad que sana y una constancia que proclama al mundo que el amor, cuando es santo, nunca termina. Cuando la voz de Dios se acercó al final de su ley, el tono cambió, del trueno al susurro, de lo cósmico a lo íntimo. Los tres últimos mandamientos penetran en lo más profundo del alma humana, protegiendo no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos y deseamos. Son simples, casi silenciosos. No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Y sin embargo, en estas palabras finales, Dios revela el latido de su justicia, la verdad, la integridad y el contentamiento. Para un pueblo recién liberado de la esclavitud, estas palabras recordaban que la libertad, sin respeto por los demás, se convierte en caos. No robarás, 4 palabras que definen el límite sagrado de la propiedad, la confianza y la mayordomía. En el Israel antiguo, el robo no era solo un ataque a los bienes, sino una afrenta a la dignidad humana. Cada acto de robo, ya fuera de bienes, de oportunidades o de justicia, era una violación del tejido comunitario. Este mandamiento brota de una verdad más profunda. Todo lo que poseemos pertenece, en última instancia, a Dios. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Robar, entonces, no es solo quitar al hombre, sino despreciar al dador que confió a cada uno su porción. Es negar la providencia divina, decir con los hechos, Dios no me ha dado lo suficiente. Y el robo adopta muchas formas. No solo está en tomar dinero, sino también en robar tiempo, honor o verdad. Los empleadores que explotan a sus obreros, los comerciantes que engañan a sus clientes o los creyentes que retienen su generosidad, todos cometen robo bajo distintos disfraces. El profeta Amós clamó contra tal injusticia. Oíd esto, los que pisoteáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. En el reino de Dios, la honestidad no es una opción, es un reflejo de su carácter. Pero el octavo mandamiento no es solo una prohibición, sino un llamado a la generosidad. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El opuesto de robar no es simplemente no tomar, sino dar. Al restaurar lo que alguna vez arrebatamos, nos convertimos en reflejos del Dios que da sin medida. Luego, la voz de Dios toca el terreno sagrado de la verdad. No darás falso testimonio contra tu prójimo. En un mundo sin cámaras ni contratos escritos, la palabra de una persona era su vida. Una sola mentira podía destruir reputaciones, dividir familias o costar vidas. La justicia dependía enteramente de la verdad. Sin embargo, este mandamiento va más allá del tribunal. Dar falso testimonio no es solo mentir bajo juramento,
es distorsionar la realidad de cualquier forma, con calumnias, engaños, exageraciones o incluso con silencio cuando la verdad exige hablar. El pueblo de Dios está llamado a reflejar su naturaleza y Él es un Dios que no miente. Cada palabra falsa es una traición a su imagen en nosotros. La Escritura dice que la lengua tiene poder de vida y con palabras se edifican o destruyen mundos. Las mentiras fueron lo que primero fracturó la creación, el engaño de la serpiente en el Edén, y siguen siendo lo que destruye la comunión entre personas, naciones y entre el hombre y Dios. Jesús, al confrontar a los fariseos, declaró que Satanás es el padre de la mentira. Hablar falsamente es repetir su voz, no la del Salvador. En cambio, decir la verdad, especialmente cuando es dar testimonio del que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El noveno mandamiento no trata solo de palabras pronunciadas, sino de integridad vivida. Damos testimonio cada día, no solo con lo que decimos, sino con quienes somos. El mundo lee nuestras vidas como un testimonio. Cuando los creyentes mienten, murmuran o engañan, dan falso testimonio del Dios de verdad a quien dicen servir. Pero cuando hablan con honestidad, incluso en medio del dolor, revelan la luz del que no puede negarse a sí mismo. Finalmente, la ley se vuelve hacia adentro, al silencio del corazón humano. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su buey, ni nada que sea de tu prójimo. Con este mandamiento, Dios revela la raíz de todo pecado, el deseo desordenado por el orgullo. A diferencia de los anteriores, este mandamiento no regula acciones, sino actitudes. No prohíbe el tomar, sino el anhelar. No condena el robo, sino el deseo que lo provoca. La codicia es la semilla oculta de la que brotan el robo, la mentira, el adulterio y la idolatría. Es la insatisfacción con la providencia divina. El susurro que dice, si tuviera lo que ellos tienen, sería feliz. La codicia fue el primer pecado, nacido en el Edén, cuando la serpiente convenció a Eva de desear lo prohibido. Y vio la mujer que el fruto era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ese deseo, antes de cualquier mordida, ya era la caída. La codicia convierte la gratitud en avaricia y la adoración en ansia. Y sin embargo, el 10º mandamiento no exige apatía, sino contentamiento. Dios no nos manda a dejar de desear, sino a desear correctamente. El apóstol Pablo, que tuvo todo y luego nada, escribió, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. La verdadera satisfacción no se encuentra en poseer más, sino en ser poseído por Dios. Los 3 mandamientos finales trazan un orden perfecto. El robo viola el derecho del otro. El falso testimonio corrompe su nombre. La codicia envenena el propio corazón. Uno actúa contra otros, otro engaña a otros, y el último devora desde dentro. Juntos revelan la enfermedad de la humanidad, el deseo de tomar, de torcer y de querer lo que no nos pertenece. Pero también revelan el remedio, gratitud, honestidad y confianza. Estos mandamientos no fueron dados para encadenar al espíritu humano, sino para purificarlo, para restaurar en nosotros la semejanza del Dios que no roba, no miente ni codicia. El Dios que los entregó no es un tirano que exige perfección, sino un padre que enseña a sus hijos a vivir en amor. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, Él encarnó el cumplimiento de estos mandamientos. Dio en lugar de tomar, habló verdad en lugar de engaño y deseó solo la voluntad del Padre. En Él, la ley encontró no solo obediencia, sino belleza. Así, las palabras finales de los 10 mandamientos no son el cierre de la ley, sino su latido. Nos llaman a vivir con integridad, generosidad y paz. Porque el alma que no roba camina en confianza, la lengua que no miente pronuncia vida, y el corazón que no codicia descansa en los brazos de su Creador. En un mundo edificado sobre la envidia, el engaño y la codicia, estas palabras aún susurran a través de los siglos una melodía de divina sencillez. Sé agradecido, sé veraz, sé libre. Porque cuando vivimos así, no solo obedecemos la ley de Dios, sino que reflejamos su corazón. Cuando el trueno en el monte Sinaí se desvaneció y la montaña volvió al silencio, las palabras de Dios permanecieron. 10 verdades eternas, grabadas no solo en piedra, sino en la conciencia de la humanidad. Los 10 mandamientos comenzaron con fuego y humo, pero su propósito verdadero nunca fue quemar ni infundir temor, sino revelar la santidad del dador,
y despertar en nosotros la comprensión de que esa santidad jamás podría alcanzarse por la fuerza humana. Desde el momento en que las tablas fueron levantadas ante el pueblo, la historia ha repetido la misma lección, que el hombre, aunque creado a imagen de Dios, no puede cumplir su ley por su propio poder. Israel lo intentó y fracasó. Los reyes se levantaron y cayeron, los profetas lloraron y las generaciones se desviaron. Los mandamientos no solo mostraron cómo luce la justicia, sino también lo que realmente es el pecado. Fueron un espejo, puro y brillante, que reflejaba el rostro de nuestra ruptura interior. Pablo escribiría más tarde: por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley, dijo, es santa pero no puede salvar. Es como un maestro que nos conduce al Salvador. En el Sinaí, la humanidad conoció la medida de la santidad divina. En el Calvario, descubrió la profundidad de su misericordia. Entre esas dos montañas, Sinaí y Gólgota, se extiende todo el camino de la redención, del mandato a la compasión, del juicio a la justificación, de la ley a la gracia. La voz que tronó, no harás, un día susurró, consumado es. En la cruz, Cristo cargó con la maldición de nuestro fracaso. Aquel que nunca robó fue tratado como ladrón. Aquel que nunca mintió fue condenado por testigos falsos. Aquel que nunca codició fue despojado de todo. En ese intercambio divino, el castigo por nuestra transgresión se convirtió en el precio de nuestra libertad. La gracia no abolió la ley, la cumplió. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En él, la justicia que la ley exigía se encarnó en una vida de obediencia perfecta y amor entregado. Los mandamientos, antes tallados en piedra fría, ahora se escriben en corazones vivos. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, prometió Dios por medio de Jeremías. En Cristo, esa promesa se ha cumplido. El Verbo hecho carne ahora escribe su verdad dentro de nosotros por medio del Espíritu. Así, los 10 mandamientos ya no son reglas para reprimir, sino revelaciones que renuevan. No son cadenas que atan, sino señales que nos orientan hacia el Dios que libera. Vivirlos por esfuerzo propio es imposible, pero vivirlos en Cristo es transformación. Porque la gracia no baja el estándar, sino que nos da poder para cumplirlo en amor. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos hallan su perfección en esos 2 amores, hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando amamos correctamente, cumplimos la ley naturalmente, no por obligación, sino por comunión. Al final del camino, desde el fuego del Sinaí hasta la cruz del Calvario, la pregunta ya no es ¿puedo cumplir los mandamientos? Sino ¿ha entrado en mi corazón aquel que los cumplió? La ley revela la necesidad, la gracia provee el poder. La ley expone el pecado, la cruz lo borra. La ley muestra el camino, la gracia nos da fuerza para recorrerlo. Terminemos pues, no con temor, sino con gratitud, porque el mismo Dios que tronó desde la montaña ahora susurra dentro del alma. Su espíritu nos guía no hacia la rebelión, sino hacia la restauración, no hacia el deber, sino hacia el deleite. Una oración de respuesta: oh Señor, Dios del Sinaí y del Calvario, tú hablaste en trueno y en misericordia. Tu ley reveló tu santidad y mi pecado, pero tu gracia reveló tu corazón y mi esperanza. Enséñame a ver tus mandamientos, no como muros, sino como ventanas, ventanas por las cuales contemplo tu verdad y aprendo tus caminos. Escribe tu ley en mi corazón para que camine en tu amor. Cuando caiga, recuérdame la cruz. Cuando dude, recuérdame tu promesa. Lléname del mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, para que mi vida refleje tu justicia, no por esfuerzo, sino por gracia. Señor, ayúdame a vivir como alguien verdaderamente libre, libre del pecado pero atado por el amor. Que mis palabras sean verdad, mis manos lleven paz y mi corazón halle reposo en ti, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Así concluye el viaje de los 10 mandamientos, no como un final, sino como un comienzo, porque la historia de la ley es la historia del amor. Amor que ordena, amor que corrige y amor que salva. El Dios que una vez grabó su voluntad en piedra, ahora la escribe en corazones de carne. Y cada vez que caminamos en esa gracia, cumplimos no solo la ley,
sino también el deseo profundo del dador, que vivamos, amemos y seamos santos como Él es santo. Gracias por ver nuestro video. Cada historia bíblica es un viaje de regreso a Dios, alimentando la fe que todos perseguimos. Si disfrutaste este viaje, por favor, dale me gusta.